Le pedimos ahora al maestro Sergio Arias Guzmán, Sergio Arias Franco, nos permita interpretaciones y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana. Tiene usted 10 minutos para desarrollar su tema, por favor. Muchas gracias. Primero que nada agradezco la invitación al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, que agradezco a la Academia Nacional de Medicina y sin duda, digo, lo comentó el doctor en su introducción, hoy sí hay un actor relevante también en términos del derecho a la protección de la salud, es la Suprema Corte de Justicia. Y digo la Suprema Corte de Justicia porque a raíz de la reforma constitucional que comentaba Carlos, hay un control de constitucionalidad, o sea, de las acciones que realiza el Ejecutivo y de las leyes, en términos de si son vigentes las leyes o no, si requieren una actualización, e incluso la Corte ha ido más allá y ha promovido digamos, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales en las cuales directamente le está dictando a las autoridades hacia dónde tendría que ir la regulación. En ese sentido, creo que vale la pena una primera pregunta, y es ¿por qué hay un control de constitucionalidad en el ámbito de la salud? Primero, es una cuestión de validez y de vigencia de las leyes, ¿no? Como comentaba Carlos, la Ley General de Salud es de 1984 y en ese sentido pues han pasado 40 años, ¿no? Y gran parte de las instituciones que se diseñaron, lo cierto es que ya no funcionan de la misma forma, entonces tiene que haber una actualización continua y en ese proceso pues la Suprema Corte es la que ha motivado estas actualizaciones a la ley. Un segundo elemento que creo muy importante es que la salud y en general pues, la dinámica social avanzan a ritmos muchísimo más acelerados que la ley. Entonces hoy tenemos nuevos debates que tienen que ver, por ejemplo, con el libre desarrollo de la personalidad, es decir, con qué tipo de sustancias, productos podemos consumir. Tenemos, por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia, ¿no? O sea, que hoy está, digamos, declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese sentido, pues hay una multitud de temas, por ejemplo, la bioética de reproducción humana asistida, donación de órganos, que requieren una actualización de la ley y muchas veces estas actualizaciones no vienen del legislativo y no vienen del ejecutivo, ¿no? Vienen directo de este control constitucional que hace la Suprema Corte. Entonces, en ese sentido, pues también la Suprema Corte ha sido pues, un determinante para ampliar el derecho a la salud y sobre todo pensándolo para grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, el reconocimiento para pacientes con VIH, ¿no? El suministro de antirretrovirales, pues es producto de una resolución, digamos, en este caso de un órgano jurisdiccional y por lo tanto también, o sea, es materialmente un legislador. Un aspecto importante que me parece aquí recalcar es que no solamente el control constitucional versa sobre la ley, ¿no? Sino que también influye en las políticas públicas, es decir, la Suprema Corte puede obligar a las autoridades a la definición o a la administración, por ejemplo, de cierto tipo de medicamentos, cierto tipo de vacunas, como ocurrió en la administración de los niños, ¿no? O sea, la administración de vacunas para los niños. Y un último elemento que me parece muy importante aquí, sobre todo a raíz de la reforma de 2011, es que a partir digamos, de este proceso de control de convencionalidad, ¿no? La Suprema Corte ya no realiza, digamos, una revisión restringida a lo que es nuestra Constitución y en particular al artículo 4, ¿no? Sino que debe ver más allá y debe incluso recoger lo que dicen los tratados internacionales y aplicarlo a casos concretos de nuestra legislación. En ese sentido, creo que vale la pena, y esto lo retomo del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, dividir en dos etapas la jurisprudencia que ha tenido la Corte en el ámbito de la salud, ¿no? Una primera etapa que, digamos, abarca desde 1940 hasta 1994, que tenía como propósito fundamental fortalecer los esquemas de seguridad social, ¿no? Y en particular al IMSS. ¿Qué se hace durante esta etapa? Pues básicamente la Corte y, digamos, el sistema de justicia sienta precedentes, por ejemplo, para el cobro de cuotas obrero-patronales, para la ampliación de ciertos, del seguro de enfermedades, del seguro social, y en ese sentido, pues gran parte de los litigios que había era con el sector empresarial, ¿no? Que se oponía, que generaba resistencia a este tipo de cambios. Entonces, digamos, esta primera etapa es una etapa de estructuración de las instituciones de seguridad social que digamos, en esta época de 1940 a 1994, pues prácticamente era la única vía de acceso a los servicios de salud. Sin embargo, viene una segunda etapa que es de 1994 a la actualidad, sobre todo a raíz de la reforma constitucional, o sea, de la reforma en materia de derechos humanos, que como tal ya crea, digamos, una corte con facultades de control constitucional, y aquí ya no solamente es un tema de los particulares contra el Estado, ¿no? Sino que ya hay conflictos que tienen que ver con los particulares contra los particulares, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es donde entra la función de CONAMED, ¿no? O sea, que va a revisar el doctor Héctor un poquito más adelante, ¿no? En donde ya no se habla solamente del reconocimiento
al derecho a la salud, sino que ya hay una palabra que me parece importante, que es la calidad de los servicios que está prestando el Estado. Y en ese sentido, pues ya la Corte entra, digamos, a revisar casos de fondo en materia de negligencia, en materia de aseguramiento, en materia de prestación de servicios, que es un poco lo que quisiera yo revisar a grandes rasgos en esta ponencia. Quisiera previamente, digamos, antes de pasar a un rápido análisis de 4 casos en materia de jurisprudencia, analizar lo que la Corte ha considerado, ¿no? O sea, digamos que son los temas más recurrentes en los cuales hay controversia y por lo tanto hay necesidad de un control constitucional. El primer elemento es que la mayoría de los litigios van a estar en contra de las instituciones de seguridad social, ¿no? O sea, hoy el acceso a la salud pues sigue estando muy condicionado a que tú tengas un empleo formal, a que tengas, digamos, un mecanismo de seguridad. Entonces, gran parte, digamos, de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales son en términos de afiliación, o sea, si eres sujeto a la cobertura del Seguro Social, y en términos de cobertura, ¿no? Es decir, de qué te corresponde como asegurado. En ese sentido, y creo que aquí vale la pena reflexionarlo, el derecho a la salud pues, se vincula de manera profunda con otro tipo de derechos, ¿no? Y en particular con el derecho laboral y con el derecho civil, ¿no? O sea, uno tiene acceso a la seguridad social en función, por ejemplo, de su matrimonio, en función de si su padre tiene acceso a la seguridad social y, por ejemplo, también otros elementos, ¿no? Como lo pueden ser los estatus migratorios. Hay un elemento también que me llamó mucho la atención de este proceso de revisión que hice, y es que en términos de instituciones de población abierta, la verdad es que no hay tantos litigios, ¿no? O sea, aquí podemos pensar tal vez 2 cosas, ¿no? Uno es, hay universalidad realmente en términos del derecho a la salud para la población abierta. Sin embargo, o sea, haciendo una revisión profunda, y es una de las conclusiones a las que llegan algunos autores, lo cierto es que esta población pues tiene menos opciones de iniciar un litigio, ¿no? Entonces, también por eso es que hay, digamos, muchísimo menos casos. La mayoría de los litigios, o sea, que han llegado a la Corte, se enfocan en acceso a medicamentos y tratamientos, ¿no? Y aquí hay un factor interesante, porque muchos de los pacientes ven que otras instituciones de seguridad social sí están reconociendo, por ejemplo, un medicamento huérfano. Entonces, ese paciente lo demanda para su propia institución y esto ha generado muy buenos precedentes, ¿no? En términos de cobertura. Un segundo elemento también es que gran parte de los litigios han sido iniciados por particulares. Sin embargo, también hay autoridades, en este caso la CNDH, que posteriormente va a platicar Javier, que tienen, digamos, tienen facultades, ¿no? En este caso para iniciar acciones de inconstitucionalidad, y a través de estas acciones es que, digamos, cobra relevancia el derecho a la salud, porque, por ejemplo, la Corte inició el proceso de declaración de invalidez del derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Que actualmente, digamos, se encuentra en proceso de discusión. Y un último factor que me parece relevante es que las resoluciones de la Suprema Corte no solamente impactan en términos de la ley, sino que tienen también otros 2 objetivos, ¿no? O sea, uno es la priorización de servicios y 2 es la distribución de recursos, ¿no? Y aquí hay un debate, ¿no? Entre si la Corte debería, o sea, asumir esas funciones, ¿no? Que en principio son de las autoridades ejecutivas. Y lo cierto es que todavía no hay, digamos, como consistencia, ¿no? O sea, en términos de hasta dónde la Corte puede intervenir en estas cuestiones. Entonces, un poquito rápido, nada más revisar, por ejemplo, algunas de las sentencias relevantes, ¿no? Esta es que es en materia de acceso a medicamentos y que tiene que ver con disponibilidad de medicamentos, ¿no? Aquí el tema en disputa es se viola el derecho a la salud ante la negativa del ISSSTE de dar un medicamento que no está reconocido en el cuadro básico, y lo cierto es que la Suprema Corte ya se ha pronunciado sobre este tipo de temas. En principio dice que no está obligado, ¿no? O sea, porque no forma parte, digamos, de la cobertura de seguridad social. Sin embargo, o sea, lo que la Corte ha determinado es que sí tendría la institución, en este caso el IMSS, que evaluar si ese medicamento representa una opción terapéutica mejor, y en caso de que sí, debería iniciar las gestiones para que el Consejo de Salubridad General lo reconozca, ¿no? O sea, como parte de su cobertura, ¿no? Y siempre y cuando tenga un registro sanitario, etcétera. Otro elemento ahí que me parece interesante son sobre esta vinculación que hay sobre la seguridad social y el derecho a la salud, ¿no? O sea, que es ¿no? O sea, hay algunos estados, por ejemplo, caso específico de Sonora, que han condicionado el acceso a los servicios de salud por tener buena salud, ¿no? O sea, parece un contrasentido, ¿no? Sin embargo, ese tipo de casos han llegado a la Suprema Corte y la Corte, en ese sentido, pues ha determinado cuáles son los parámetros, ¿no? O sea, de cuándo puede ser afiliado a los sistemas de seguridad social, ¿no?
Otro aspecto interesante que me parece que es muy paradigmático en el caso del acceso a la salud es el tema de la objeción de conciencia, ¿no? O sea, aquí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpone una acción de inconstitucionalidad y esta acción de inconstitucionalidad al final declara inválido este artículo. Sin embargo, aquí es un precedente interesante, ¿no? Porque no solamente la Suprema Corte declara inválido el artículo, sino que le indica al Ejecutivo cómo debe legislar, sobre todo mediante el reconocimiento de dos factores, ¿no? O sea, uno, que la ley debe garantizar que haya personal no objetor, y el otro factor, que es, se permite la objeción de conciencia siempre y cuando no se ponga la vida de un paciente, ¿no? O sea, que sea casos de urgencia médica. Sin embargo, finalmente, digo yo, para un ejercicio de reflexión, en materia de control de constitucionalidad básicamente hay dos visiones, ¿no? Unas que celebran la intervención de la Corte ante omisiones, fallas de la autoridad, ante, digamos, vacíos reglamentarios, y quienes dicen que la Corte debería ser pues, un promotor más activo, ¿no? O sea, de resolver casos que hoy no están legislados o que están legislados de una mala manera. Sin embargo, también hay quienes advierten que la Corte está excediendo sus facultades, ¿no? O sea, que está tomando decisiones que exceden lo que debería ser un control de constitucionalidad y que está influyendo, por ejemplo, en la asignación de recursos públicos. En ese sentido, pues creo que vale la pena, o sea, como punto final de esta presentación, reflexionar cuál es el tipo de control constitucional que necesitamos, ¿no? Y a mi entender, necesitamos un control constitucional, o sea, que sí sea estricto, ¿no? O sea, y sobre todo en un contexto actual como el que mencionaba el diputado, ¿no? En donde hay un digamos, reconocimiento tal vez en términos de la ley, pero en la práctica pues no está habiendo este acceso a los servicios de salud, ¿no? Entonces, un poco invitarlos a esa reflexión, ¿no? De cuál es el control constitucional que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio.